corresponde bioética, primero tenemos que definir, ya que esta viene a ser una ciencia de la ética aplicada a la vida humana, en el cual va a buscar lo que es una fuente de principios y comportamientos que van a iluminar la conciencia y estos van a orientarnos. ¿Qué busca orientar? Pues va a buscar orientar la forma respetuosa ante la vida y la dignidad del hombre, en el cual debemos de tener presente en todas las especialidades médicas, pero particularmente dentro de lo que es ginecología y obstetricia, podría tener ciertos problemas más exacerbados frente a otras especialidades debido a que su ámbito de actuación eh, está dentro de los procesos biológicos y reproductivos. Siguiente. Para hablar nosotros de bioética, vamos a basarnos en los 4 pilares en las cuales nosotros tenemos que valernos, y cada uno de estos pilares pues va a depender eh, para nosotros poder tener un buen actuar. El primero es la no maleficencia, en el cual establece más que nada a la persona que viene a ser el médico, que no debe de causar el menor perjuicio al paciente. No debe haber daño, no debe haber agravio que afecte directamente al paciente, evitando justamente más adelante lo que se va a mencionar, lo que corresponde a negligencia. La intención de la no maleficencia busca que se pueda buscar una buena decisión y obviamente más adelante, siguiente, vaya de la mano tanto con la justicia, la beneficencia y la autonomía. Dentro de la justicia, como su nombre mismo, busca que todas las personas, por el mero hecho de serlos, tienen una misma dignidad independientemente de cualquier circunstancia, por lo que nos lleva a tenerles con respeto. Siempre hay que buscar una lucha de distribución justa, equitativa, dentro de los limitados recursos, si bien es cierto que por más que hay personas que no tengan algo, no significa que por ese algo deba de recibir una calidad de atención médica muy diferente frente a otras personas. Y esto va incluso de la mano frente a los recursos sanitarios. Si bien es cierto, en hospitales que corresponde al Ministerio de Salud MINSA, nuestros recursos son limitados, siempre se busca de alguna u otra forma compensar para que estos pacientes puedan sentir que están recibiendo una buena calidad de atención. Y obviamente esto más adelante va a generar el máximo beneficio en la comunidad, lo que va a evitar desigualdades en la asistencia sanitaria y justamente pues para evitar problemas más adelante. Siguiente. Luego vamos a tener lo que es la beneficencia, que viene a ser el principio que establece una búsqueda del bien mejor, en el cual va a determinar la acción médica que debe ser usada con sentimientos de filantropía y de amor por el ser humano. Tomen en cuenta que la beneficencia va más allá de que yo quiero hacer el bien. Muchas veces nos vamos a tomar en un punto cero, en un punto medio en el cual vamos a tener que decidir muchas cosas frente a una paciente. Eh, un, un ejemplo podría ser pues de que una paciente que esté con riesgo, que haya tenido un accidente, que haya sido gestante, tenga riesgo de perder su vida tanto como perder al producto. Entonces, muchas veces acá nosotros vamos a buscar el bien mayor para esta paciente, cuál es lo que mejor le podría beneficiar. Y muchas veces no está muy bien pensado, no está muy bien decidido, más que nada por parte de la familia, porque de parte de la familia siempre te va a decirte eh, que salven a los dos, pero a vista nuestra es totalmente lo opuesto. Y es aquí donde predomina pues lo que corresponde el riesgo-beneficio. Hay que buscar más beneficios frente a los riesgos que nosotros vamos a poder tener. Por último, vamos a tener la autonomía, siguiente, en el cual viene a ser el principio que determina que las personas decidan o tengan ese derecho de decidir sobre cuestiones relacionadas con su cuerpo y con su vida, debido a que estas personas van a ser quienes deciden hacerse determinados procedimientos médicos para poder eh, beneficiarse ellas mismas. Y por otro lado, pues el hecho de la autonomía también va a ir un poquito de la mano con la opinión médica. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como
médicos vamos a llegar a tener una opinión y cuando se la presentamos al paciente o a la paciente, este eh, va a querer otras opiniones para poder tomar a su perspectiva la correcta decisión. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a estar buscando quizás cuál sería lo mejor posible para este paciente, pero este paciente no va a tener esa perspectiva de decidir, ¿ok? Bueno, hasta aquí vendría a ser mi parte. Vamos a entrar a lo que es los aspectos legales. Ya, un momentito. Entonces, se han establecido los 4 principios éticos, ¿no? Algunos describen otros 10 principios, pero los básicos son estos 4, ¿no? O sea, la autonomía en primer lugar, el derecho de la paciente a decidir lo que se hace en su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el papel del médico, no? Ustedes tienen que olvidarse de lo que veían en las novelas, series, que el médico es el que decidía, ¿no? Ese es un paternalismo, no un autoritarismo, no va. Entonces, nosotros lo que tenemos que presentarles al paciente, presentarle sus enfermedades, no qué es lo que está sufriendo y cuáles son las alternativas terapéuticas que tenemos. Entonces, ella está en todo derecho a decidir cuáles, ¿no? Siempre y cuando no contravenga su salud, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué te digo, no? El médico le explica, ¿no? Que es necesario hacer una cesárea, pero a veces las pacientes no quieren hacerse una cesárea, ¿no? Entonces está ahí contraviniendo lo que es la salud del niño, ¿no? Entonces, ella puede decir, ¿no? Eh, o si no, le podemos decir, ¿no? Podemos seguir insistiendo con el parto vaginal, pero si hay, no, pero hay el riesgo de que el bebé salga asfixiado, ¿no? Entonces, ¿usted está de acuerdo? Y ella, no, entonces ella dice, no, yo quiero insistir en parto vaginal, ¿no? Entonces, si dentro de ciertos parámetros podemos nosotros acceder. Si en el caso, por ejemplo, que es necesaria una operación y la paciente no quiera, nosotros tenemos que informar a la fiscalía, ¿no? Porque la paciente está sometiendo un riesgo a su recién nacido, digamos, ¿no? Entonces, es el principio de la autonomía y esto se ve reflejado en el consentimiento informado, ¿no? Es el documento que tiene que estar entendible, ¿no? Porque a veces hacemos consentimientos muy técnicos y la paciente dice, no, a mí me hicieron firmar, pero no entendí ni jota, ¿no? No entendí nada. Entonces un abogado nos puede cuestionar eso, ¿no? No, a mi paciente le hicieron leer eso y por el apuro le hicieron firmar, pero ella no entendió nada, ¿no? Incluso el consentimiento incluso debería explicarse, ¿no? Y es una mala práctica, ¿no? Porque a veces por el apuro del hospital firma el consentimiento, pero ya no lee todos los riesgos que puede ser sometida, ¿no? El otro siempre pues es buscar la beneficencia, el beneficio de la paciente por su salud, ¿no? Y evitar el hacer daño, ¿no? La no maleficencia, ¿no? Entonces, eso es entendible, ¿no? Y el otro principio es la justicia, en el sentido como dijo, ¿no? Todos debemos actuar con equidad con todas las pacientes, no importa su clase social, su raza o etcétera, ¿no? Entonces, todas tienen los mismos derechos, ¿no? Por ejemplo, que vaya, no, que ella es mi recomendada, pero la otra tiene más prioridad, ¿no? Entonces tenemos nosotros que actuar en función a la prioridad, ¿no? O en el caso, por ejemplo, que hubo hace tiempo, ¿cómo se llama? En esto los trasplantes, ¿no? Hay una lista de espera a veces para los trasplantes, pero a veces por recomendaciones como se adelante o sea prioridad a determinada persona, ¿no? Entonces no estamos actuando con justicia, ¿no? O invertir, por ejemplo, en determinado tratamiento de una paciente, un dineral, una millonada, ¿no? Dejando sin medicinas a miles de pacientes, ¿no? Entonces ahí no hay principio de equidad, ¿no? Entonces, siempre tratando de actuar con equidad. Entonces, vamos a ver ahora en los aspectos legales, ¿no?
cómo estos principios se interrelacionan, ¿no? Y ustedes habrán escuchado siempre negligencia, negligencia, ¿no? Entonces la gente a veces habla inconscientemente, ¿no? Se negligencia, ¿no? Y a veces no es así, ¿no? Entonces, adelante con el segundo expositor. Bien, yo soy Saraí y voy a continuar con lo que son los aspectos legales, lo que es la negligencia, la impericia y la imprudencia. Bien, en cuanto a la negligencia, primeramente vamos a decir que que implica una conducta más que todo omisiva, contraria a lo que dicen las normas que van a imponer, o sea, determinado comportamiento en los médicos, ¿no? Es también el descuido o actuar o postergar injustificadamente la realización de la acción debida, ¿no? Es una omisión consciente, un descuido por impericia o dejar de cumplir un acto que el deber funcional exige, ¿no? Y en materia penal es imponible, ¿no? También otros conceptos que se relacionan a la negligencia es la mala praxis, el error médico o el daño médico, ¿no? Es en el que al paciente se le va a producir un daño en su salud o también se puede poner en riesgo lo que es la vida del paciente o también puede llegar incluso por esta omisión o por este descuido se llega a acabar con la vida del paciente, ¿no? Por ejemplo, no sujetar al paciente en la camilla de salas de operaciones o durante el traslado, ¿no? Y el paciente pueda tener una caída que pueda poner en riesgo su vida, ¿no? O, por ejemplo, el cirujano que opera sin exámenes preoperatorios, ¿no? Que no pregunta, por ejemplo, las alergias a los medicamentos y el paciente puede estar presentando alergia a ciertos medicamentos y el paciente tenga una reacción, ¿no? O también olvidarse de retirar las gasas de la cavidad abdominal, ¿no? En lo que serían, por ejemplo, en una cesárea, ¿no? Y produciéndose el óblito quirúrgico que posterior a eso va a producir molestias al paciente, ¿no? O también al momento de dar alguna medicación, no advertir acerca de las reacciones adversas medicamentosas, va a formar parte de estas negligencias que los médicos producen daño en la salud del paciente, ¿no? En cuanto a la impericia más que nada eh, es una falta total o parcial del conocimiento técnico, experiencias o habilidad en el ejercicio correcto de la medicina, es decir, es la carencia de conocimientos mínimos, por ejemplo, correlacionándolo con obstetricia o con gineco, en el caso, por ejemplo, de tener mamitas, ¿no? De tener a las mujeres embarazadas en el serum, ¿no? Por ejemplo, alguna de ellas, la administración de algunos fármacos que van a producir efectos teratogénicos, más que todo en el feto, ¿no? Por ejemplo, el caso de los barbitúricos, ¿no? Que más que todo producen lo que es o se relacionan lo que es con la fisura del paladar, ¿no? También, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas en el serum sin necesidad de que sea una urgencia, ¿no? O las cirugías que no sean de la especialidad también, ¿no? Los exámenes realizados sin tener la acreditación debida, ¿no? Por ejemplo, la ecografía, anestesia, MEUS, legrado uterino, procedimientos odontológicos y especializados, ¿no? Mucho también de lo que ha habido, estuve averiguando de esto, es de la controversia, ¿no? Que muchos, por ejemplo, que muchas obstetrices están realizando lo que es la ecografía, ¿no? Y más que todo, justo se está dando como que una disyuntiva, ¿no? Porque ellas en sus cursos no llevan lo que es eso, ¿no? Y, por ejemplo, en los pueblitos ellas realizan esos procedimientos, ¿no? Sin haber tenido una buena, un curso o algo de eso. Después tenemos lo que es a la muerte o secuelas quirúrgicas por riesgo operatorio, ¿no? Diagnóstico operatorio, una técnica usada, antecedentes patológicos, cuidados posoperatorios, ¿no? No tener, por ejemplo, conocimientos del posoperatorio, que
por ejemplo, los pacientes después de una cirugía, por ejemplo, de una cirugía de estómago que deben estar en NPO, ¿no? O, por ejemplo, antes de que se les realice, por ejemplo, alguna endoscopía o algo, los pacientes eh, no hayan estado en NPO, ¿no? O, por ejemplo, para que se les saque exámenes de sangre también, que a algunos se solicita que no hayan tomado desayuno, ¿no? Eso también es parte de la falta de conocimiento que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? Porque justamente nosotros tenemos, ya que los pacientitos en algunos casos, ellos no tienen la información completa, ¿no? Acerca de los procedimientos que se les va a realizar, nosotros tenemos que indicarles adecuadamente para que se pueda desarrollar estos exámenes, ¿no? O también ligar el intestino delgado en lugar de la trompa de falopio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una salpingitis o algo, ¿no? Que puede estar teniendo la pacientita. En el caso de la imprudencia, es realizar un acto sin las debidas precauciones, es arriesgar demasiado o sin prudencia la vida del paciente, ¿no? Obra sin cautela, actuar con ligereza, sin las adecuadas precauciones, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de que el anestesiólogo que decide iniciar una nueva anestesia en sala contigua o realiza, por ejemplo, a dos pacientes en dos salas continuas, ambos inician anestesia, ¿no? Ya que se supone que el anestesiólogo debe de estar ahí supervisando que el paciente tenga, por ejemplo, la presión arterial, el volumen de sangre que esté perdiendo, se le esté administrando, ¿no? O se le esté administrando fluidos, ¿no? Tiene que estar ahí, ¿no? O también transfundir sangre sin grupo sanguíneo, ¿no? Sin pruebas para VIH, VDRL, hepatitis, ¿no? O también lo que sería dejar la gasa o instrumentación en la cavidad abdominal, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, al momento de realizar el conteo de gasas, ¿no? No, que las técnicas, por el apuro y todo eso, no realicen un adecuado conteo de gasas, ¿no? O también la transmisión de enfermedades contagiosas por el médico o el instrumento, ¿no? En el caso de VIH, de la hepatitis o de la sífilis, ¿no? O también realizar actos innecesarios como una histerectomía abdominal, una apendicectomía profiláctica, ¿no? También se le atribuye a lo que es a la imprudencia. Eso sería en cuanto a los aspectos legales, doctor. Ok, muy bien. Entonces, como ven, se van interrelacionando, ¿no? Entonces, la negligencia, pues, como el no hacer o omitir, ¿no? Lo que debe hacerse, ¿no? Funcionalmente, lo que estamos obligados. Entonces, esto va aunado, ¿no? Una imprudencia, poniendo riesgo a la vida de la paciente, por ejemplo, ¿qué te digo, no? A veces hay un folículo, ¿no? En un ovario y la someten a una operación y la paciente sufre una complicación por la operación, ¿no? Un sangrado mayor o una reacción a la anestesia, ¿no? Entonces, ¿quién indicó la operación en primer lugar, no? Entonces, o a veces estamos operando algo y vemos, por ejemplo, ¿qué te digo? No, por ejemplo, en la cesárea es una contraindicación hacer una miometomía durante una cesárea, ¿no? Entonces, a veces pecamos, ¿no? Por imprudencia, ¿no? O estamos haciendo una cesárea y hacemos una apendicectomía y después se complica, ¿no? Entonces ahí teníamos una imprudencia. La impericia es sin los debidos conocimientos y eso tienen que tener mucho cuidado ustedes cuando salgan al SERUM, ¿no? Porque muchas veces, pues, o algunas veces si tienen la mala suerte, ¿no? Les va a llegar, por ejemplo, una desproporción cefalopélvica, ¿no? Entonces, en lo posible, si tienen ustedes cómo deriven la paciente, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Realizar ustedes una cesárea
Si todo le sale bien, ok, pero si le sale mal, pues se van a enfrentar al Poder Judicial, a las demandas terriblemente, ¿no? Porque ahí los van a acusar, ¿no? ¿Pudiste derivar? Si pudiste derivar y no lo hiciste, estás cometiendo una negligencia. Por el otro lado, no, por el otro lado estás haciendo una impericia, no tienes a veces suficiente conocimiento, no eres un especialista. Y también una imprudencia sometiendo en riesgo a la paciente, ¿no? Y esto más se aplica, por ejemplo, si tienen un apéndice, ¿no? Una apendicitis, ¿no? Traten de derivarla. En último caso, coloquen un dren, ¿no? Y si, por ejemplo, se someten, por ejemplo, a un embarazo ectópico o un sangrado, vía, ¿no? Fluidos, si posible, si tienen cómo transfundir sangre, ok, ¿no? Si no, una vía y traten de derivar a la paciente, si no, se pueden enfrentar a estas acusaciones, ¿no? De negligencia. Y negligencia siempre va asociada a imprudencia, impericia, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Y como ven, eso se aplica a muchas carreras, ¿no? Por ejemplo, los oftalmólogos o los cirujanos plásticos, ¿no? Que la gran mayoría no son cirujanos plásticos, han seguido un cursito por ahí, por acá, o los cosmiatras, ¿no? Entonces, por un lado están haciendo un acto, una impericia, una imprudencia y una negligencia, ¿no? No buscando el beneficio de la paciente o tomando las debidas precauciones, ¿no? Entonces, o a veces ustedes, pues, lo más frecuente, a veces un legrado, ¿no? Si no tienen las condiciones adecuadas, ¿no? O el entrenamiento adecuado, preferible deriven a un centro de mayor complejidad, ¿no? Entonces, van viendo cómo lo que en el futuro se pueden enfrentar. Para eso es necesario, ¿no? Entonces, pensar siempre que estoy alterando la autonomía de la paciente, estoy procediendo con justicia y lo principal, ¿no? Estoy haciendo beneficencia o sometiendo a la paciente a un riesgo, ¿no? Sin pensar en la no maleficencia, ¿no? Entonces, de ahí ya se va desprendiendo las posibles complicaciones que pueden tener, ¿no? Como le digo, ¿no? Si ustedes pueden derivar a una paciente que es una urgencia, una emergencia, traten de derivar en lo posible, ¿no? Si no, esto pues a veces hacerle firmar consentimientos, todo eso, pero aún así a veces hay un familiar por ahí que puede acusarlo, ¿no? Ok, continuamos. Bueno, a continuación voy a hablar sobre la relación médico-paciente. Para ello tenemos que tener en cuenta lo que es la confidencialidad. Y esto va a ser el derecho que va a tener todo paciente a que justamente se cuide lo que es su información personal o lo que está en relación a su estado de salud. En realidad abarca todo lo que durante una consulta el paciente le pueda confesar al médico. Entonces, esto va a estar plasmado en lo que es una historia clínica y se tiene que tener en cuenta el respeto a los derechos de su intimidad, así como también el derecho a la protección de datos. Y esta protección de datos tiene que estar avalada por el derecho a la intimidad que tiene el mismo paciente y nosotros a la vez, como todo derecho tiene su deber, la confidencialidad que se tiene a proteger la información. Siguiente, por favor. Los derechos del paciente son íntimos, por lo tanto van a merecer una especial protección, ya que toda esta información que él pueda brindar sobre su estado de salud y sobre él mismo van a abarcar lo que es su dignidad. Y tenemos que tener en cuenta lo que es el potencial de discriminación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la información que nos está brindando él se debe cuidar y no puede pasar a manos de terceras personas que puedan hacer daño con esta información, ya que pueden atentar a la intimidad de la persona y de la familia. Por ejemplo, si tenemos una paciente con alguna enfermedad psiquiátrica o infectocontagiosa, si la información no llega a ser dicha de forma adecuada o llega a manos de una persona que no está capacitada para poder entender esto, puede incluso afectar la vida social de la paciente, ya que puede haber un rechazo social o discriminación hacia esta persona. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta una parte del juramento hipocrático.
Dice, de aquello que veo o oiga o en el ejercicio o fuera del ejercicio de mi profesión, tenemos que silenciar lo que jamás deba divulgarse, observando la discreción común de ver semejantes casos. Entonces, esto, como se mencionó, va a estar afianzado por lo que es la confidencialidad y el secreto médico. Dentro de la confidencialidad tenemos que tener en cuenta que no va a haber esa relación médico-paciente, es que no hay confianza. Si el paciente no tiene confianza hacia su médico, no va a tener, la oportunidad de poder contar sus confidencias y por lo tanto no vamos a tener lo que es secreto médico. Y el secreto médico va a ser un valor fundamental que justamente va a caracterizar al médico por la fidelidad que tiene hacia la protección de los datos personales del paciente. Entonces, esto va a garantizar lo que es la intimidad, un adecuado tratamiento hacia su paciente, y se tiene que respetar a los pacientes, ya que si no se respetan, tampoco es que estén cuidando la información que les proporciona. Va a generar lo que es una confianza en la relación médico-paciente, y también el paciente se va a sentir con toda la seguridad de poder contar sin omitir ciertas cosas, porque sabemos que el paciente es integral. Entonces hay un montón de puntos que se debe abarcar para poder diagnosticarlo, ya que es una persona, no una enfermedad. También hay que tener en cuenta lo que es la ética médica. Los pacientes van a tener derecho a que se guarde sus secretos y que no se le cuenten ante terceras personas. Y justamente esto también está avalado por las leyes y está junto con lo que es el derecho constitucional a la privacidad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Puedes pasar la diapopli? Ya. Hay excepciones en las que como médicos no podemos guardar un secreto médico. Por ejemplo, cuando estamos formando parte de alguna denuncia, ya que se tiene que enviar parte de las lesiones que se tiene de la paciente a la autoridad judicial de los servicios de urgencia. También cuando hay enfermedades que sí o sí se deben mencionar, ya que se tiene que priorizar el bien común de la comunidad. Y también tenemos que tener en cuenta el obrar en virtud del estado de necesidad terapéutica. Comunicar la enfermedad para justamente evitar que haya un daño mayor que se le pueda ocasionar al paciente. Y, por ejemplo, una paciente que tiene VIH y recién le han diagnosticado, ella también se le debería comunicar a su pareja, si tiene pareja, para que también pueda hacerse chequeos y llevar un tratamiento. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el consentimiento informado, tenemos que tener en cuenta que dentro de la relación médico-paciente esto es muy importante, ya que es donde el paciente plasma el momento al contar su enfermedad y se va fortaleciendo y formando el vínculo. Entonces, de este vínculo van a salir derechos y obligaciones. Este consentimiento informado tiene que abarcar antecedentes, implicaciones legales, también va a abarcar lo que son biológicas profundas y más aspectos grandes. Entonces, la estructura del consentimiento informado va a ser la siguiente: el nombre de la institución, el establecimiento, el título del documento, donde es que se está firmando, la fecha, también la autorización. Y el paciente tiene que firmar con su nombre completo, o el representante legal, o el tutor, perdón. Y también el médico que está autorizando este consentimiento informado, y la firma de los testigos. Siguiente, por favor. ¿Qué vendría a ser este consentimiento informado? Va a ser la explicación a un paciente que es completamente acuerdo en sus facultades, va a estar un paciente mentalmente competente y va a evaluar lo que son sus riesgos y beneficios al procedimiento que se le va a realizar, y es un procedimiento diagnóstico o para tratar su enfermedad, y se le debe consultar por la aprobación si él desea o no que le hagan esto. Y este documento no puede tener palabras complicadas, ya que no todos los pacientes están preparados para poder entender los temas de medicina. Y a su vez, él tiene que tener claro, ¿no?, los riesgos que puede tener, el beneficio,
y obviamente el médico no se puede aprovechar de que el paciente no sepa para persuadirlo o para hacer algo en contra de él. Siguiente, por favor. El consentimiento informado viene a ser un derecho del paciente y no es ilimitado, ya que no significa que los pacientes puedan imponer cualquier cosa que ellos quieran. Por ejemplo, que quieran que le hagan un diagnóstico o que le pongan un tratamiento que no lo va a ayudar, o sea, que no le va a hacer nada, que no tiene algún beneficio. Y tampoco es que el médico tenga derecho de informarle cosas que no lo van a llevar a algo bueno. Y este consentimiento informado tiene la característica de ser otorgado libremente. No se puede hacer, o sea, suplementar la firma del paciente, suplantar, perdón, ni tampoco mentirle con respecto a ciertos procedimientos que se realizan. Debe estar libre de lo que son influencias indebidas. Y, por ejemplo, acá en la imagen el médico le está diciendo, vamos a realizarle una colecistectomía, la autorización. Entonces la paciente puede que no sepa que es una colecistectomía, entonces le tienen que explicar con palabras más simples, es un retiro de vesícula. Y también tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que no van a poder comprender todo, ¿no? Hay como dificultad subjetiva, hay pacientes que quizás van a necesitar que se le explique más simple, que simplemente no, su coeficiente intelectual no llega tanto. Entonces se necesita ayuda de un tutor o familiar o alguien que esté a cargo de él. Siguiente, por favor. El consentimiento informado también tiene relación con los principios bioéticos. Dentro de la autonomía tenemos que tener en cuenta que el paciente va a poder aceptar o también rechazar el procedimiento terapéutico o el procedimiento diagnóstico. Y antes de rechazar o aceptar, tiene que tener clara la información, incluso los riesgos que puede tener si es que, por ejemplo, él no acepta el tratamiento. También está con lo que es la beneficencia, ya que, como se mencionó, se debe señalar bien los riesgos y beneficios que tiene cada procedimiento. Y también hay no maleficencia, ya que, no se puede... El consentimiento informado debe establecer el tratamiento, las consecuencias negativas que puede tener este procedimiento. Y también el médico deberá tratar con el imperativo de acercarse más al bien y mantenerse lejos del mal, ¿no?, al realizar este procedimiento. Y el paciente tiene que tener la información clara, suficiente, la debe comprender sobre todo y sentirse libres de poder escoger, ¿no?, cualquiera de esos dos caminos planteados. Siguiente, por favor. El rechazo va a ser una carta que el paciente siempre va a tener ahí a la mano, pero ¿qué sucede cuando el paciente rechaza? Entonces, lo que se tiene que hacer es entregarle un tratamiento para el cual él puede tener su cuidado en general. Por ejemplo, si necesita ser sometido a una cirugía y él no acepta la cirugía, entonces ya tiene dolor, le doy un tratamiento para el dolor y se le va a explicar qué complicaciones puede tener si él no acepta esa cirugía, cómo va a ser su pronóstico y el paciente debe conocer exactamente su situación y los riesgos que corre de rechazar un tratamiento y luego arrepentirse. Y esto se tiene que escribir también en la historia clínica para poder eximir al médico de cualquier responsabilidad que ocurra, ¿no? Si al paciente le pasa algo, informarnos al paciente no rechazó el tratamiento, aquí está escrito y apuntado. Siguiente, por favor. Se puede prescindir del consentimiento informado, sí va a ser posible. Si estamos ante una urgencia real y grave, obviamente no se le va a decir al paciente, no, vamos, para que firmes el consentimiento informado, se tiene que priorizar la vida humana ante esto. O también si hay un grave riesgo para la salud pública. Por ejemplo, el COVID-19, ¿no?, los pacientes que estaban o tenían sospecha de la enfermedad ya los sometían a la cuarentena, justamente para priorizar lo que es el bien común.
También si se trata de cosas judiciales o legales, ya que asimismo se prioriza el bien común, es un peligro para la salud pública. Entonces se le tiene que realizar pruebas diagnósticas a la persona, no al paciente, vacunaciones o tratamientos. También cuando se trata de pacientes que son incapaces de poder entender o firmar lo que es el consentimiento informado, entonces se tiene que hablar con los familiares, el apoderado, la persona que es responsable. Igual cuando se trata de un privilegio terapéutico, ya que cuando el médico piensa pues que esto puede ser riesgoso para el paciente y supongamos que, no sé, dentro de una cirugía se encuentra una cirugía de una colestectomía, con el ejemplo, encuentran una neoplasia, o sea, también, o sea, resecarla, ¿no? A juicio del médico más que todo, sabiendo de que esto va a ser más el beneficio que el riesgo para el paciente. Y bueno, el paciente también puede renunciar a la información y también dejar que otros decidan por él. Quizás él no se está pasando por un cuadro depresivo y en su cuadro depresivo él dice, no, prefiero que mi familiar decida sobre el tratamiento que voy a hacer yo, ¿no? Y también la posibilidad de corregir una alteración inesperada, una intervención programada. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y bueno, hasta ahí es todo por mi parte. A continuación van a hablar sobre los ejemplos de casos de toma de decisiones. Muy bien, Carol, excelente lo que has presentado, ¿no? Todos están presentando muy bien, estoy contento con el objetivo del seminario, ¿no? Entonces, lo único a remarcar, ¿no? Que el documento médico legal es la historia clínica y nosotros tenemos que tener mucho también el deber, ¿no? Del cuidado respectivo de la historia clínica. Actualmente se cometen muchas alteraciones a esto, ¿no? O fallas, ¿no? Por ejemplo, ustedes le dicen, bueno, tienen que presentar mi historia clínica y lo primerito que van a su celular y toman fotos. Eso ya está extralimitando, ¿no? Saliendo del lugar en cuanto ¿cómo se llama? La confidencialidad que tienen que tener con la paciente, con la historia de la paciente, ¿no? Otra cosa que mucho en los ginecobstetricias se ve, ¿no? Por ejemplo, una parte de la historia clínica es preguntar inicio de relaciones sexuales, número de parejas sexuales, ¿no? Entonces, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, esto conlleva a un ambiente o un entorno más de intimidad, ¿no? Pero sin embargo, estamos preguntando hasta en el pasadizo, no haciendo la historia clínica, ¿no? Entonces, ahí se está contraviniendo eso también, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahora que están estableciendo ¿cómo se llaman? Las historias clínicas digitales, ¿no? Por computadora, ¿no? Pero tienen que tener las debidas salvaguardas, ¿no? Porque si no, eso está al alcance de cualquier persona. O incluso también a veces ustedes pueden estar trabajando y se presentan, vengo a averiguar, doctor, soy la familiar de fulano de tal. Se identifique primero con su documento, ¿no? Entonces, y van a indagar a veces, ¿no? Sobre la salud de las pacientes y sin ser sus familiares, ¿no? Son X personas o la paciente ha sido sometida a veces a procedimientos, ¿no? Como es frecuente en nosotros, ¿no? Clandestinos, y van a averiguar sobre la salud de la paciente haciéndose pasar por sus familiares. Incluso policías se prestan a eso, ¿no? Policías que a veces quiero la historia de fulano de tal. Y a mí me ha pasado, ¿no? Y yo le digo, ¿pero usted quién es? Le digo, ¿no? No, que yo soy el policía, que esto no. Pero a mí no, a mí tiene que venir para revisar la historia clínica una orden del fiscal. Me amenazó y te llamó el jefe de la guardia le hice ver que no está. Entonces el jefe de la guardia me dice, pero ¿para qué te haces problema? No, es que ese policía no tiene el derecho ni el deber de pedir información sobre esto. Le digo, en todo caso, el diagnóstico, si es que el policía trabajaba ahí, pero ese policía no trabajaba en el hospital, sino en una comisaría y era parte de
que le había hecho un procedimiento clandestino a la paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, con dar información. Por eso el único que debe dar información es el médico, pero sin embargo en los hospitales hasta el vigilante es el que está entregando información. Entonces, hay que estar consciente de eso, ¿no? Consentimiento informado lo has explicado muy bien, muy bonito. Entonces, vamos a remarcar esto con algunos ejemplos. Adelante. Buenas noches, doctor. Yo soy Marco Panamá. Bueno, me tocó sobre la toma de decisiones. Encontré un artículo muy interesante de un caso clínico sobre cómo los médicos y el comité de ética toman, bueno, se puede decir la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué método emplean para poder justificar este tipo de decisiones? Siguiente, por favor. El primer caso es muy interesante. Es un caso de un paciente de 59 años que tuvo un paro cardíaco mientras manejaba la bicicleta. Se accidentó con el casco puesto y el paciente tuvo una lesión una lesión medular y se quedó tetrapléjico, tuvo el síndrome de enclaustramiento. Su esposa, al ver cómo quedó su esposo, preguntó sobre qué serían los pasos a seguir, ¿no? A los médicos tratantes. Y los médicos, viendo las preguntas que hacía su esposa, llegaron a te podría decir, a una reunión con los demás médicos, como viendo las preguntas sobre si es indicado administrarle antibióticos y también sobre cómo, si el nuevo paciente llega a tener un nuevo paro cardíaco, si deberían ellos proporcionarle esa atención, ¿no? Una reanimación. Siguiente. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente, Saraí, siguiente, por favor. Entonces, como la mujer informa esta situación a los médicos, como le dije, para ver su futuro de su marido, los doctores llegan a una reunión de ética clínica, ¿no? Para poder ver si es proporcionado seguir el tratamiento en este paciente, ya que este paciente estaría en ventilación y tetrapléjico, ¿no? Siguiente. Y bueno, estos médicos utilizan el método de la Fundación Lanza para la toma de decisiones. Bueno, este método toma los elementos propios para un referente análisis, un paradigma ético clínico, que va a constar de 3 elementos: la función apropiativa de la virtud, la función interpretativa de los valores culturales y también la función reguladora de los principios, ¿no? Como se habló mi compañera, como habló en la primera parte de la exposición sobre los principios éticos, que es beneficencia, autonomía y justicia. Y bueno, y toman esta formulación, va a tener 2 compartimentos, 2 momentos: un momento deontológico y un principio teleológico. El deontológico va a consistir en referir la decisión a los principios regulatorios del sistema ética, y luego el teleológico va a consistir en una evaluación de consecuencias a la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, el modelo de decisión de la Fundación de Lanza va a estar compuesto por 5 operaciones. Se va a recoger los datos clínicos del paciente, también se va a individualizar la responsabilidad, que consiste en determinar responsabilidades específicas, identificar los problemas éticos, evaluar las soluciones alternativas y decidir, ¿no? Y luego sería la formulación de una directiva para posibles casos similares.
y cómo se llevaría de estos casos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo este método, el primer paso es la recogida de datos clínicos. Aquí se va a recoger los datos del paciente. Aquí se va a tomar los datos específicos de la historia clínica, qué ha pasado con el paciente, los problemas, como lo que ha quedado tetrapléjico el paciente. También en específico el síndrome de enclaustramiento y cómo el paciente está sedado, ¿no? Y también los médicos van a intentar bajar esta sedación en el paciente para que el paciente pueda exponer su decisión también. Y luego, el segundo punto es individual la responsabilidad. El paciente, como no está consciente por fármacos, bueno, el médico, más allá con la complejidad en SOCTAC, va a proceder, como le dije, va a proceder a disminuir la sedación para que pueda el paciente expresar su parecer y ver cuál es la decisión, ¿no?, que pueda tomar este paciente. Y 3 es identificar los problemas éticos. Aquí vamos a ver sobre el problema de este paciente, como si es ilícito. Si el paciente tuviera un nuevo paro cardíaco, aquí vamos a ver si es ilícito el uso de maniobras de reanimación. Aquí los médicos se van aquí sería, se van a considerar, mejor dicho, se van a considerar si es proporcional, o sea, si es proporcionable reanimarlo varias veces si es que llega a tener varios paros cardíacos este paciente. Si es ético, mejor dicho, si es ético. Y también van a ver si es ilícito el uso de antibióticos también en este tipo de pacientes. Y la actitud de perplejidad de parte de los médicos también frente a los actos, ¿no?, en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y al cuarto punto se evalúan las soluciones alternativas y decidir. Bueno, aquí va a haber 4 puntos que van a tomar los médicos. El primer objetivo del personal médico debe ser la estabilización del paciente de acuerdo con el principio de beneficencia, garantizando todas aquellas intervenciones médicas como el aseo corporal y bucal, prevención de descargas, control médico, administración de medicamentos como antibióticos y anestesias. También considerando un medio ordinario de carácter impredecible, ¿no?, para el tratamiento, que puedan permitir mantener con vida a la persona, ¿no?, ayudándola a superar cualquier situación crítica emergente. El punto B es en relación con los eventos críticos que podrían ocurrir, como los eventos, si hay otro nuevo evento cardíaco. Aquí el uso de maniobras de salvavidas se consideran desproporcionado, dadas las complejas condiciones actuales, ¿no?, que presenta el paciente, y ver si se debe permitir el curso natural de la enfermedad, ¿no? Y también ven si estas maniobras no proporcionan una esperanza de recuperación en este paciente. El punto C es aconsejable continuar asistiendo con ventilación asistida mecánica con nutrición enteral para asegurar una mejor condición de vida, ¿no?, derivando al paciente cuidados paliativos. Y el punto D es, también se puede considerar si es posible la oportunidad de despertar al paciente para que pueda expresar sus preferencias de acuerdo al principio de autonomía. Y finalmente se piensa de acuerdo con el principio de justicia en el alta del paciente de la unidad de cuidados intensivos y su posterior traslado a un lugar más adecuado, como puede ser su propio lugar. Siguiente, por favor. Bueno, el quinto es la formulación de una directiva para casos similares. Aquí hay una discusión
cómo los medios deben incluir por parte de los médicos una obligación de ética de minimizar el sufrimiento posterior, ayudando al paciente con el manejo del dolor y la disnea, e incluso si estos medicamentos contribuyen a la depresión respiratoria, a la coma, a la muerte, ¿no? Se debe considerar también como medios desproporcionados el uso del tratamiento, que sin ayudar a una mejoría prolonguen una situación ya difícil de por sí, ¿no? Como la insistencia en la realización de maniobras de reanimación. Bueno, la conclusión de este caso y con este método para la toma de decisiones es que durante la consulta de ética, los médicos que son tratantes y otros miembros del equipo de UCI llegaron a la conclusión de que el señor M sería resucitado a pesar de tener otras situaciones de paro cardíaco, sería reanimado, pero también se decidió que el proceso de reanimación no se repetiría indefinidamente, y el señor M se despertó después de unas semanas y fue capaz de interactuar con el equipo y comunicarse con su esposa y tomar la decisión, ¿no? Y el equipo tomó la decisión correcta de mantenerlo con vida al señor M. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente caso es de una señorita de 25 años que llega a urgencias por intento de suicidio debido a la ingesta de benzodiazepinas y abuso de alcohol. Los médicos encuentran en esta paciente que por medio de una ecografía encuentra que está embarazada con aproximadamente edad gestacional de 17 semanas. Los médicos comunican esto a la madre y luego se comunican con la paciente, dándole a entender qué es lo que habían encontrado, que se encuentra embarazada, pero la chica al parecer ya sabía sobre esto y ella quería tomar la decisión de tener un aborto, y que ella pensaba que era lo bueno para ella, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí se toma como diagnóstico la formulación del problema ético. Aquí se toma todos los datos igualmente, los datos de la chica, su intento de suicidio, la gestación desconocida, los bajos recursos que tiene la chica, el consumo de grandes dosis de alcohol, que se encuentra en el estado depresivo también, en un estado que se encuentra mal de salud mental, es una situación familiar desestructurada, y también que el problema sería que la paciente desea abortar el hijo, no que espera, y que se encuentra con recursos culturales y sociales pobres. Y los médicos llegan a una conjunta médica. Bueno, aquí van a tomar la decisión, aquí entre la reunión de médicos del comité de ética, va a dar a conocer y dar una solución, ¿no? El primer punto sería una intención. Aquí se va a dar el desencadenante del problema, que es el abandono. Bueno, el desencadenante del problema de este caso es el abandono del padre que ha tenido la chica hace años, el cual la lleva a una depresión, sobrellevándola tomando grandes dosis de alcohol y manteniendo relaciones sexuales promiscuas. Este problema la llevó a un intento de suicidio, descubriendo que estaba embarazada y sin saber quién es el padre. Por lo tanto, la intención debería ser proporcionarle ayuda psicológica y entrar a un programa de deshabituación alcohólica. Y bueno, la paciente desea abortar ya que carece de recursos y considera que no podría ser feliz con un hijo. Entonces, la intención debería ser proporcionarle recursos económicos y psicosociales para que esta paciente pueda enfrentar este embarazo con un punto de vista diferente. Siguiente, por favor. Luego está la deliberación. Aquí se va a ver varias alternativas o opciones que se podría tomar en la
en la reunión, en la comité de ética. Las opciones podrían ser, bueno, son 7 opciones que se toman. Es abortar y enviar a la paciente a casa, dar apoyo psiquiátrico y psicológico y posteriormente preguntarle lo que quiere hacer, dar apoyo psiquiátrico y psicológico y continuar con el embarazo, practicar un aborto y enviarle a planificación familiar. 5 sería intentar localizar al padre de la criatura y que decidan entre los dos. 6 sería continuar con el embarazo y que los servicios sociales le proporcionen ayuda económica para poder criar a su hijo. Y 7 sería contactar con alguna asociación de madres solteras para ayudarle a llevar mejor el embarazo. Bueno, dependiendo a las alternativas, la alternativa 1, la pregunta nos pone delante de la proporcionalidad. Bueno, la pregunta dice, la primera opción, abortar y enviar a la paciente a casa, creo que no sería, porque en primer lugar diremos que el principio que hay que respetar la vida en esta situación es el hijo que espera, está aparentemente sano y no pone en peligro la vida de nadie. Y bueno, la segunda opción sería dar apoyo psiquiátrico y psicológico y posteriormente preguntarle lo que quiere hacer. Bueno, la elección sería, como está el punto, la elección sería considerar la mejor opción sería el punto 2, el punto 6 y el punto 7, ya que la paciente, como no se encuentra en plenas facultades para tomar una decisión, es ponerla en contacto con una asociación de madres solteras que le ayudará a ponerse en contacto con madres que hayan estado en esa misma situación y también de manera económica y psicológica, ¿no? Siguiente, por favor. Y la ejecución sería la implementación de la alternativa elegida. Al recibir a la paciente en la consulta, le explicaremos la gravedad de los hechos, el intento de suicidio y lo que le ha llevado a ello. Le propondremos realizar intervenciones con profesionales médicos, valorar el problema que le ha llevado a ello, para poder mejorar su vida y orientarla, ¿no?, a un estado más saludable. También le aconsejamos acudir a una asociación de madres y madres solteras para que pudiera compartir experiencias y conocer a madres que han pasado por su mismo problema. Siguiente, por favor. Bueno, la conclusión de todos de la bioética clínica sería que los principios éticos y la importancia de la ética médica van a ayudar a evitar problemas en los actos médicos a futuro. Y también el consentimiento informado, como lo hablaron mis compañeras, y también el secreto profesional te llevan a conocer, a tener al paciente seguro para no evitar daños a terceros y tampoco al propio paciente, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Ok, unos 3 minutitos más. Entonces, a través de la exposición se han presentado varios ejemplos, ¿no? Pero hay unos clásicos, ¿no? Como, por ejemplo, relacionado a la ginecobstetricia, como tenemos bastantes pacientes con anemia severa, ¿no? Producto de sangrados, ¿no? Y un caso muy particular es los testigos de Jehová, que no aceptan las transfusiones sanguíneas. Entonces, por un lado está la autonomía de la paciente a decidir qué hacer con su cuerpo, pero por el otro lado está que nosotros tenemos que buscar la beneficencia de la paciente, ¿no? Que si no transfundimos la paciente puede morir. Entonces nos enfrentamos a un dilema ético, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, y la paciente está consciente, ¿no? Entonces acá también tenemos que ver por el otro lado los aspectos legales, ¿no? Entonces, si no podemos forzarla a recibir una transfusión sanguínea, ¿no? Para no caer en negligencia, ¿no? Pero entonces este caso
se enfrenta pues la autonomía versus la beneficencia de la paciente, ¿no? Entonces hay una salida, porque para no enfrentarnos a los aspectos legales es informar a la fiscalía, ¿no? Y el fiscal es el que decide al final, ¿no? Si a la paciente, el fiscal puede ordenar que se le transfunda de todas maneras a la paciente, o a veces dice, no, eso es normado desde el punto de vista académico, ¿no? O con beneficio de la paciente, ¿no? Pero hay a veces que los fiscales dicen, bueno, respetemos la autonomía y la paciente se le pone suero y va falleciendo, ¿no? Me ha informado eso. Yo desconocía hasta hace algunos años que se podía dar eso, pero en los de UCI me dicen que sí se han dado casos, ¿no? El otro ejemplo, por ejemplo, también podría ser el de terminar una gestación a temprana edad, ¿no? Por ejemplo, a las 28 semanas. Un feto, por ejemplo, una madre que tenga preeclampsia severa, o sea, hipertensión durante el embarazo, y el bebé tenga ¿cómo se llama? Y sería contraproducente seguir avanzando la gestación, ¿no? Continuar con la gestación porque la madre está en riesgo de eclampsia, sufrir un ACV, ¿no? Entonces, no se enfrenta y la paciente no quiere que termine su gestación, ¿no? Mi hijo tiene que vivir más, dice, ¿no? Entonces, lo posible es tratar de hacerle entender, ¿no? Lo que manda la costumbre o las buenas actuaciones es tratar de convencer por diferentes medios o diferentes personas a la paciente sobre los beneficios de los acuerdos médicos, ¿no? Pero también nos enfrentamos al beneficio y a la autonomía, ¿no? Entonces, generalmente se logra convencer a la madre, ¿no? Que por su beneficio de ella, ¿no? Hay que proceder a terminar la gestación, ¿no? Porque lo contrario está en riesgo su vida de ella, ¿no? Y de repente deja huérfanos a otros niños, ¿no? El caso más emblemático últimamente, ¿no? Que tenemos el caso de esta niña, ¿no? De 11 años que había sido violada por el padrastro repetidas veces, ¿no? Entonces una junta médica, pues en Iquitos, basado en los aspectos legales, ¿no? Que únicamente contempla el aborto terapéutico, pero ellos decían, ¿no? Desde el punto de vista físico, ¿no? Biológico, la gestación no le está produciendo ni un daño a la niña, ¿no? Entonces negaron, ¿no? Realizar un aborto terapéutico. Pero acá dentro de taller la presión social, ¿no? A través del periodismo, poder, entonces decidieron trasladarla a Lima, intervino el colegio médico, ¿no? Estableciendo, ¿no? Que, bueno, pues que salud no solamente la física, sino mental, ¿no? Y por el otro lado decían, ¿no? De que, bueno, pues, pero procedería el aborto terapéutico siempre y cuando esté en riesgo la vida de la paciente, ¿no? Entonces, ha habido todo un dilema ahí, ¿no? Entonces, por un lado se apeló, pues, que la niña era 11 años, no estaba en condiciones de criar una criatura, ¿no? Que le estaba produciendo alteraciones mentales a la paciente, ¿no? Entonces, la niña por el contrario, si bien ella no puede tomar decisiones a los 11 años, ¿no? Pero los padres son, base a la autonomía delegada hacia ellos, solicitaban el aborto, ¿no? Entonces, en cuanto a beneficencia y no maleficencia, pues seguir con esa gestación podría producir alteraciones, sobre todo de la índole emocional y psicológica de la paciente, ¿no? Y bueno, pues